Bendito el nombre del Señor. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Este programa a las 3:30. No se detenga en llamarnos, cualquier necesidad, cualquier pregunta. Estamos orando por cualquier necesidad, hermanos, amigos. También el Señor está para resolver cualquier problema, dice la palabra del Señor. Acordémonos que Jesucristo pronto viene. Hay que congregarse, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. Busque una iglesia evangélica, una iglesia que le prediquen la palabra del Señor, que Jesucristo pronto viene, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo no ha cambiado, que Él perdona pecado. Vaya a una iglesia también, esto es muy importante, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, no desmayemos, hay que seguir adelante. Sígase siempre gozando en este canal, también viendo diferentes programaciones donde hay palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que este es el número, ahí está la dirección. Estamos entre la Gessner y la Fondren. Esta es una ubicación. Entre la Fondren y la Gessner quiero ubicarlos. Ahí también está los horarios de nuestro servicio. Así que adelante en Cristo Jesús y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Vamos a entrar aquí a la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Vamos a estar meditando en esta reflexión las maldiciones de Dios. Jeremías 17:5, un versículo muy conocido. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sea bendito el nombre del Señor. Esta es una advertencia para todos nosotros que no queremos vivir mal, ¿verdad? Que queremos vivir tranquilos, apartados de tanto problema. Quiero decirle, mucha gente no nos gusta escuchar esto, mucho menos hablar de esto. Y hay una mala interpretación, Yo quiero que usted, querido hermano, amigo, póngale atención a esta reflexión de la palabra de Dios en cuanto a las maldiciones de Dios. Las maldiciones son de Dios, oiga esto, y se lo vamos a desarrollar a través de la palabra del Señor. ¿Sabe que maldición significa castigo pronunciado por Dios? Oiga bien, maldición significa castigo pronunciado por Dios. Significa desgracia, significa desdicha. Eso significa la palabra maldición. Es un castigo pronunciado por Dios. No se preocupe, usted que le está sirviendo al Señor, usted que le sirve a Dios, no se preocupe porque alguien le dice, algún brujo, algún satanista, alguna persona, algún vecino le dice que lo va a maldecir. Quiero decir que no se puede. Si usted le sirve a Dios, se lo enseño a través de la Biblia, no lo van a poder maldecir. ¿Sabe dónde está esto? Que yo estoy enseñando. Usted puede buscarlo en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y ya está en los últimos versículos. ¿Sabe? Está después de los versículos 40 y búsquelo. Creo que es el verso 49 por ahí. Goliat maldijo a David. Lo maldijo por sus dioses con D minúscula, dioses paganos que tenía Goliat. Maldijo a David, pero ¿sabe una cosa? La maldición que al jovencito David le lanzó este manganzón Goliat, no le cayó a David, sino que a él mismo le cayó, al mismo Goliat. Entonces no se preocupe, hermano, usted que vive para Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano, en el libro de Génesis capítulo 3? Dice, hermanos, que... en Génesis capítulo 12 de Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 12, versículo 3, hermanos, y número 24, versículo 9, dice, maldeciré, dice, a los que te maldijeran.
A ellos yo los voy a maldecir, dice el Señor. Génesis 12:3 y Números capítulo 24, versículo 9. Yo voy a maldecir a los que te maldigan a ti. La gente que maldice a Israel, la maldición a ellos les cae. La gente que lo maldice a usted, esa maldición no es para usted. Ellos mismos se maldicen. Eso está establecido no por el hombre, ni que yo lo haya malentendido. Es por Dios que así enseña en su santa palabra. Hasta ahorita le ha gustado lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero yo quiero decirle en esta tarde que lastimosamente hay mucha gente que vive en maldición. En maldición. Y mucha gente ni entiende qué significa esto. Ha habido una malas prácticas y malas enseñanzas en cuanto a esto. Quiero decirle que Dios maldice. Si le han dicho que Dios ya no maldice, que Dios no maldice, le voy a decir algo. Y ponga mucha atención. Desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, nosotros vivimos en una tierra que Dios la maldijo. Por lo cual yo estoy seguro, y no solamente por Génesis capítulo 3, versículo 17, sino, hermanos, por muchos pasajes bíblicos, la tierra va a ser destruida y la tierra está bajo una maldición. La expresión que Dios usa en Génesis 3, versículo 17, dice, será la tierra, maldita será. Estaba hablando para el futuro, porque Dios va a destruir esta tierra y la tierra está manchadísima del pecado y a causa del pecado Dios tuvo que maldecir la tierra. Dios es un Dios que lanza maldiciones, Él lanza bendiciones a su pueblo, pero en el capítulo 28, verso 15 en adelante del libro de Deuteronomio, aún a su propio pueblo Dios lo maldice. Allí dice, y si ustedes no pusieran atención, si ustedes no me obedecieren, traeré estas maldiciones sobre ustedes. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios, llamados cristianos, que están viviendo una vida de miseria, una vida de maldición, de tantos problemas, y muchas veces Dios hasta ni lo sana. Dios no es que no quiera ni pueda sanar, el problema es que a veces la maldición ha llegado, hermano. Al no obedecer a Dios, te alcanzarán todas estas maldiciones. Y Dios no solamente lo dijo, sino que Dios lo cumplió. Israel ha pasado por épocas terribles, hermano, de maldición, de maldición. Dios los maldijo, hermano. Dios lanzó maldiciones en cierta época a causa del pecado, de la rebeldía, por no ponerle atención a los mandamientos que Dios había establecido y ha establecido. Al no obedecerle, entonces hay maldición tremenda que viene aún sobre el pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa? En el capítulo 4 de Génesis, versículo 11, la Biblia dice que Dios maldijo a Caín, el primer hombre que nació en la tierra, el hijo de Adán y Eva, que es el único, el primerito que nació de entre los hombres, nacido. Dios lo maldijo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo maldijo? ¿Sabe? Mató a su hermano, ofreció una ofrenda a su manera, lo más barato que pudo ofrecerla. Y sabe que Caín se perdió. Lea la Biblia en el libro de Judas y en primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice que Caín se condenó, hermano. Dios lo condenó, no lo salvó. Dios lo condenó a Caín, no se equivoque. Hay que leer la palabra del Señor. Él fue condenado. Dios lo maldijo en el capítulo 4 verso 11 y en primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice que Dios lo condenó. Él se condenó, no hubo más oportunidad. Y lea bien el libro de Judas y usted va a ver de que Caín no tuvo más oportunidad. Él fue condenado. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que era cristiano, un hombre que Dios le pidió una ofrenda porque era cristiano. Era de los creyentes. Y sin embargo, murió en maldición. Imagínese, y murió condenado. Dios lo maldijo. Es mejor ver la verdad
que no nos estén ahí suavizando, que pura bendición. Hay que decirnos la verdad. Yo en este momento no estoy hablando de bendición. Yo hablo de bendición porque conozco la palabra. Hablo de vida eterna, hablo de todo. Pero hay que hablar de todo. Y en esta ocasión hay que ponerle atención lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña. Que Dios maldice, Dios maldice. Satanás no te podrá maldecir a ti, tú que le sirves a Dios. Ningún hechicero, nadie podrá maldecirte si tú te agarras de Dios. El versículo que leímos en esta tarde, ¿qué dice? Maldito el hombre. Oiga, maldito el hombre que no confía en Jehová y pone su brazo por carne. Qué tremendo este versículo, mire. Maldito el varón que confía en el hombre. Usted no confía en Dios, confía en el hombre. Hay personas que viven felices por lo que le están diciendo, por lo que le dice la mujer, por lo que el hombre dice, por esto, por lo que el jefe le está diciendo, Nosotros los seres humanos somos falibles, súper falibles. El único infalible es Dios, Él es soberano. Él cumple sus promesas, pero ¿por qué tú estás confiando en lo que ese hombre dice, en lo que esa mujer dice? No confíes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. Dice la Biblia, maldito el hombre. ¿Sabe qué significa eso? El cristiano que no se agarra de Dios, el cristiano que no ora a Dios, el cristiano que no se prepara en Dios, que no se acerca a Dios, no confía, no puede confiar en Dios, no puede tener fe en Dios, no puede vivir confiando en Dios, es mentira. Está confiando siempre, está buscando en quién confiar, en alguien o en algo, en el dinero o en alguien, en la buena entrada económica que tiene. Ahí está confiando. Y vive en maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre, o confía en el dinero, o confía en alguien o en algo. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Si no aprendemos a confiar en Dios, vamos a vivir una vida de maldición. Esto está diciendo el versículo de Jeremías 17, versículo 5. Por eso Dios nos llama a madurar espiritualmente. Por eso Dios nos llama a estar en su casa continuamente. Por eso Dios nos llama a orar. Dios nos llama a ayunar. Dios nos llama a meditar en su palabra, a consagrarnos, a acercarnos a Él, para que no vivamos confiando en alguien o en algo y vivamos en maldición. Porque si hay algo que Dios le molesta, le enoja, es que nosotros quitemos nuestra mirada de Él. Jesucristo decía, hombres de poca fe, decía, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? Porque miraba la poca confianza que ellos tenían. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es confiar en Dios. A mí me pudiera pasar cualquier desgracia, hermano. Cualquier desgracia. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo miedo. Porque yo sé que Dios me ama. Yo sé que Él tiene cuidado de mí. Yo sé que yo todos los días me arrodillo delante de Él y le digo, ten misericordia, cuídame, ayúdame. Si usted supiera de tantas situaciones que Dios me ha librado. No yo, no por mis propias facultades ni capacidades, sino porque Él ha tenido misericordia. Porque siempre hay que refugiarnos en Dios, pero de verdad, arrodillarnos. Tú le estás demostrando a Dios que te estás auxiliando en Él, que tú no estás confiando en tu propia capacidad, porque eso es maldición para tu vida. Si tú no te refugias en Dios, no creces espiritualmente y aprendes a confiar en Él. Bendito el nombre del Señor para siempre. Sea Cristo glorificado. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 11:28 que viven en maldición los que sirven a dioses ajenos. Deuteronomio 11:28. Los que sirven a dioses paganos, a dioses ajenos, viven en maldición. Esto lo enseña la palabra del Señor. Mucha gente que son adoradores de ídolos viven en maldición. Pero si usted que me está escuchando en esta tarde o en el YouTube, usted vive en esta situación, humíllese, pídale perdón a Dios, no viva en maldición.
No viva en maldición. Jesucristo, dice Juan capítulo 3, versículo 18, que Jesucristo vino al mundo, no para que el mundo se pierda, pero el que en él no cree dice que ya ha sido condenado. Ponga su confianza en Jesucristo. Acérquese a él y aprenda a confiar en él. Usted puede ser perdonado, no importa cuántos demonios y dioses paganos haya adorado. Dios lo perdona en segundos. El Señor lo perdona, lo limpia, porque ese es el poder que hay en el Evangelio. Sea bendito el nombre del Señor. Hay mucha gente que vive en maldición, mucha gente vive en una vida de desgracia, de castigos decretados por Dios. Esa es la maldición. Al no aceptar a Cristo, el hombre trae toda la carga de pecado que ha cometido, todo la trae. Pero ¿qué dice Hebreos 12:1? Viendo, dice, nosotros tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de toda carga de pecado que nos asedia. ¿Y cómo nos vamos a despojar? Haciendo nosotros sacrificios con nuestro cuerpo, latigándonos, no. Aguantando hambre, no. Poniendo nuestra confianza en Jesucristo. El sacrificio que Cristo hizo. Meditando en su palabra, clamándole a Él, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos de corazón. Dios libra al hombre de toda maldición en la cual el hombre se ha metido. Si usted que me está escuchando en esta tarde, usted vive en idolatría, usted vive en maldición, pero Jesús lo perdona, Jesús lo ama. Vaya a una iglesia cristiana de verdad, refúgiese y busque a nuestro Dios. ¿Sabe qué dijo el profeta Daniel en Daniel 9:11? Dice que había caído sobre Israel la maldición de Dios allá en Babilonia. Allá estaba Daniel, allá estaba Israel. Y Daniel dice, ha caído la maldición de Dios, dice. Aquí ha caído sobre nosotros. Y Daniel pidió perdón como profeta que era, aunque él no era un pecador. Él era un hombre apartado, pero él estaba interviniendo, intercediendo por Israel. Y dice que había caído maldición sobre ellos, sobre los judíos. ¿Por qué? Porque se los habían llevado presos, cautivos por pecadores, idólatras. Se los habían llevado de su propia tierra, allá a Babilonia. Y allá dice Daniel en el capítulo 9, verso 11, que ha caído sobre nosotros de la maldición de Jehová. Para que vea que Dios maldice, hermano. Estoy dando esas citas, Daniel 9:11. Para que vea que la maldición no es del diablo, no es del hombre, no es del brujo, no. Es de Dios que viene, de Dios. Es de Dios. Y solamente Dios puede librarte de su maldición. Nadie más puede librarte. Malaquías capítulo 2, versículo 2 dice, si no me oyeren y no me dieren gloria, dice el Señor, mire, Malaquías capítulo 2, versículo 2, enviaré maldición sobre vosotros. Mire lo que dice Dios. Si no me oyeren, Malaquías 2, verso 2, y no me dieren gloria, enviaré maldición sobre vosotros. Si no oímos la palabra de Dios, no le prestamos atención y no le damos gloria a Dios, entonces Dios dice, yo voy a enviar maldición sobre ustedes. Si usted no quiere maldición, dele gloria a Dios. Honre a Dios. Deje de andar diciendo que usted es una mujer aquí, que usted es un hombre aquí, dele gloria a Dios. Qué feo se ve una persona jactándose y hablando de sí mismo grandeza. Yo siempre digo detrás del púlpito que estamos en pie, porque Dios nos tiene en pie. Porque realmente he aprendido que realmente solo Dios nos puede sostener en pie. Solo Dios. Y de esa manera le damos gloria a Él.
Y no podemos jactarnos nosotros que somos una gran cosa. Realmente somos hechura de Dios. Él es el que se merece gloria y honra. Si no me oyeren, dice Malaquías 2, verso 2, si no me dieren gloria y honra, enviaré maldición sobre ustedes. Imagínense cuánta gente vive en maldición por no aprender a confiar en Dios, sino que poner su confianza en los demás o en algo, en alguien. Sea bendito el nombre del Señor. Dice aquí, hermanos, en Malaquías 3, 8 y 9, dice que Dios maldijo a Israel por robarle los diezmos. Malditos seréis y con maldición, dice. Trae los diezmos a mi alfolí. Oiga, hermano, los maldijo. Yo, hermano, a través de los años, llevo más de 36 años en el Evangelio. Yo veo, hermano, esa palabra lo veo cómo se cumple. Esos cristianos tacaños, agarrados, hermano, viven, hermano, una vida de pura ruindad, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo veo a la gente dadivosa, gente que le cumple a Dios, cómo Dios los bendice. Hasta le sobra, hermano. Sobra, le sobra. Sobra, hermano. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos fieles al Señor. Darle a Dios lo que Él pide. Si no, dice que aquí habla de maldición. Acuérdese. Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículo 12, Él maldijo la higuera tipificando a Israel. Los maldijo. Y mire, la maldición cayó en Israel. Hasta hoy luego se están levantando porque Dios lo había dicho que se iban a levantar. Hace apenas unos 70 años, Israel comenzó a levantarse y no hay quien lo detenga. Porque Dios ya lo dijo. Pero años atrás ellos vivían en puro problema. Se los llevaban presos, se los llevaban cautivos, los mataban, los torturaban, los masacraban. Que Dios aventó una maldición. Aquí en Marcos 11, capítulo 11, versículo 12. Los maldijo. Maldijo la higuera, que es Israel. Y nadie los pudo librar de ahí. Hasta que Dios dijo, voy a cumplir lo que yo prometí a través de los profetas. Y Dios está levantando ese pueblo que Él había maldecido. ¿Verdad? Y es que Dios cumple lo que Él dice. Cumple. Si usted que me está escuchando vive en maldición, líbrese, busque a Dios. Busque. Confíe en Él, no confíe en el hombre. No confíe en eso que tiene usted o en sus familiares que le ofrecen. No, refúgiese en Dios. Porque Él sí paga bien. Y Él trae bendición, no trae maldición. Sea bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios, hermano, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesús, vea que hay que hablar, hay que enseñar estas cosas, vea. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Sea maldito, dice. El que no amare al Señor Jesús. ¿Amamos nosotros al Señor Jesús? ¿Lo conocemos? ¿Lo invocamos? ¿Lo adoramos? ¿Hablamos de Él con la gente? ¿Que su sangre tiene poder? ¿Que Él murió en la cruz del Calvario? El que no amare al Señor Jesús, 1 Corintios 16, verso 22, sea anatema. Sea anatema, dice. Y Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice que sea anatema todo aquel que enseña herejía, que tuerce la palabra de Dios, que se va sobre la palabra de Dios. Sea anatema, dice. Gálatas 1, versículo 6 al verso 8. El predicar, el transversar el santo evangelio a nuestras conveniencias es vivir en maldición. Predicar un evangelio diferente. Gálatas 1, versos 6 al 8. Es vivir en maldición, querido hermano, usted que predica.
o usted religioso que me está escuchando, que usted predica otras cosas fuera de la palabra del Señor solamente por lucrarse. Esos pares de sufrir que se están haciendo ricos, viven en maldición. Esos religiosos, líderes de otras religiones que se están lucrando y se están llenando las bolsas de dinero y están mandando gente al infierno, viven en maldición. Cualquiera que sea. Eso yo no lo enseño, lo enseña la palabra del Señor en Gálatas 1, versículo 6 al verso 8. Hay que amar al Señor Jesús. Sabe que hoy en día, hermano, dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, que están enseñando, dice ahí, enseñarán, dice Pedro, negarán la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo están haciendo. Hay tan gente que yo pudiera mencionar que están negando que llamados cristianos, no son cristianos, pero son llamados cristianos. Están negando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le voy a decir, Cristo pronto viene. Jesús va a venir. Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar. Dice la palabra del Señor y lo va a cumplir. Y para eso estamos aquí, para anunciar que Jesucristo ya viene. Ya todo está cumplido. Sea bendito el Señor, y mucha gente se va a quedar a sufrir tremendamente porque es una terrible gran tribulación que viene sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Viene una terrible gran tribulación. Así que el Señor me los continúe bendiciendo.